Mentes Acuarianas. Somos Lu y Nacho, dos acuarianos con algo en común. No nos creemos todo tan fácil y tampoco nos conformamos con la primera respuesta. Acá venimos a hacernos preguntas, a responderlas y a cuestionar lo que nos parece obvio, porque si hay algo que nos define es la curiosidad. Pero no encaramos todo desde el mismo lugar. Nacho es quien se mete en las teorías conspiranoicas, en los hilos sueltos, en esas versiones alternativas que andan dando vueltas y que muchas veces incomodan. Y Lu, desde un lado más periodístico, se mete en los datos, en la información concreta, pero sin dejar de lado su parte espiritual y mística. Y en ese cruce pasan cosas. Porque no siempre estamos de acuerdo. Y justamente ahí es donde se pone interesante. Este podcast no busca decirte qué pensar, Busca plantear preguntas, generar debate. invitarte a mirar las cosas desde otro lugar. En cada episodio vamos a meternos en teorías, hechos históricos y datos curiosos que de una forma u otra nos hacen ruido. Algunos te van a volar la cabeza, otros te van a hacer dudar. Si sos de las personas que le gustan las conspiraciones, los misterios, la historia con sus versiones no tan contadas, O simplemente querés escuchar una charla distinta mientras vivís tu día, entonces estás en tu lugar correcto. esto es Dos Mentes Acuarianas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Mentes Acuarianas. Les damos las gracias por todo el apoyo que nos dieron en el primer capítulo. Y acá estamos con Nacho Hola, ¿cómo andan todos? y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo, por lo menos, lo arranqué con una expectativa un poquito baja y mientras iba investigando me di cuenta que era un temazo. Sí, me pasó lo mismo. Empezamos a investigar el tema y la verdad que nos sorprendió todo lo que hay detrás. Se van a sorprender. Sin más preámbulos, arrancamos con el capítulo de hoy. ¿Y si les dijera que debajo de la Tierra existe un mundo que todavía no conocemos? Un lugar donde habría túneles gigantes, puertas de piedra perfectamente rectas y una supuesta biblioteca metálica escondida. Lo más raro de todo, el primer hombre que pisó la Luna fue hasta ahí. Él mismo terminó explorando una cueva vinculada a civilizaciones perdidas. ¿Casualidad o estaba buscando algo? Este lugar se llama la Cueva de los Tallos, es una cueva ubicada en las laderas de la cordillera de los Andes, en Ecuador. Esta cueva tiene su nombre porque es el hogar de los pájaros que se llaman tallos. Son pájaros nocturnos que comen frutos de palmeras y los frutos que encuentran en la selva y por eso se hizo conocida esta cueva. Ahí es donde viven, donde se reproducen. Y esta cueva se encuentra a 460 kilómetros de Quito. Podés ir a través de la selva tropical ecuatoriana o también podés ir a través de helicóptero, que el ejército de Ecuador tiene un helicóptero y podés ir con ellos. Por lo que también estuve investigando, no es que vos podés entrar a esta cueva como a libre demanda, ¿no? Esta cueva tiene un acceso restringido y hay que obtener un permiso y pagar una tasa, donde los indígenas que habitaban estas cuevas son quienes son los guías. Entonces tenés que ir con un guía indígena y lo más interesante es que esta cueva no está explorada en su totalidad. No, sigue siendo un enigma sin resolver. Es una cueva de alrededor de 18 kilómetros. Tiene partes inundadas que no se pueden llegar. Y como contaba Lu, hay que contratar a un guía local para poder ingresar. No puedes ir por tu cuenta. Este guía local, estos indígenas, su nombre son los Shuar, es un grupo étnico indígena que habita en la Amazonia ecuatoriana y peruana. Son famosos por sus habilidades de caza y su tradición de reducir las cabezas. Bueno, y los Shuar ven a la cueva con mucho respeto. Creen que ahí descansan los espíritus de sus ancestros y lo que hacen cada primavera, bajan a la cueva usando las lianas y antorchas como hacían en esas épocas. También algo muy interesante es que estos indígenas contemporáneos no son los únicos que entraron en estas cuevas, sino que hubo una civilización anterior a ellos, que los humanos más antiguos que se albergaron en esta cueva son de hace aproximadamente 9000 años antes de Cristo. Antes de entrar directamente en la cueva de los tallos, me gustaría decir que lo poco que se conoce de las cuevas es increíble. Nos pusimos a buscar qué tanto se habían visitado cuevas y se conoce solamente el 10% de todos los sistemas subterráneos de la Tierra. Y una de las cuevas que buscamos, que es la más profunda que existe, está en Estados Unidos, que tiene más de 680 kilómetros explorados y mapeados. Y lo más loco es que se siguen descubriendo nuevos sectores. Estos 680 kilómetros es como ir de Buenos Aires a Córdoba, pero por debajo de la Tierra. Volviendo a la Cueva de los Tallos, al llegar a la boca de la caverna se tiene que descender unos 70 metros, que son esos 70 metros básicamente caída libre,
vos bajás por una cuerda a rapel. Y a partir del primer descenso, la cueva se abre hacia varias cavernas. Nacho ayer vio un documental de la cueva de los Tallos y él vio las imágenes. Sí, los tamaños son increíbles. Son como mini estadios. Son lugares muy grandes donde están las aves estas y son sitios muy grandes. Tenés de todo, tenés estrechos, pero tenés lugares que son gigantes. Estos espacios están llenos de estalactitas y estalagmitas. Después vamos a hablar un poquito de cómo los científicos dicen que esta cueva se formó, pero uno de los sitios más impresionantes de esta cueva es el llamado Portal de Morix. Esta persona fue un húngaro argentino, fue un explorador, después vamos a estar hablando de él, pero el portal se llama así porque fue la primera persona que lo vio. Y este portal es, bueno, ahora les voy a contarle un poquito, pero es perfecto, tiene como líneas perfectas. Es una abertura en las rocas que es muy parecido a lo que sería una puerta alargada. Y Nacho me mostró unas imágenes que él vio en el documental. Si Si pueden, busquen en Google el portal este porque se van a sorprender. Se van a sorprender porque realmente parece una puerta. Tiene unos ladrillos gigantescos que, bueno, es un poco dudoso, la verdad, Y sí, que la naturaleza haya hecho eso por sí sola. sí, las paredes son demasiado rectas, demasiado lisas, como si alguien hubiera tallado la roca. También hay otro punto importante de la cueva que se llama el sumidero, que es un camino que llega hasta una caverna que está completamente inundada. Entonces, esto es lo que decimos de que la cueva no está explorada en su totalidad, sino que hay cavernas que están completamente inundadas y para poder explorarlas hay que tener un equipo de buceo y también que al ser tan grande hay que quedarse a acampar dentro de la cueva varios días. Y también hay un sitio que se llama el Pozo de la Luz, que fue un hallazgo arqueológico en 1976, que contenía esqueletos, artefactos, cerámicas y supuestamente todo esto está hecho por el ser humano, este Pozo de la Luz. Lo que yo le conté a Nacho en off es que la cultura indígena por lo general tiene una gran inclinación al dios del sol. Entonces es como muy casual de que justo elijan ese lugar donde da el sol para enterrar esqueletos de personas que no sé, supongo que eran importantes para ellos, rodeado de artefactos, cerámicas, decoraciones. Es como los egipcios haciendo las pirámides. O sea, ellos eligieron ese lugar porque daba el sol para dejar a sus difuntos. Y bueno, ahí es donde entra la cuestión, ¿es algo planeado por el ser humano o es algo hecho por el ser humano? ¿Ellos habrán hecho un orificio para que entre el sol o habrán encontrado ese orificio que entraba el sol que daba justo en el solsticio y ahí guardaron a sus difuntos? Claro, porque justo pasa eso. Es muy exacto que ingresa en el solsticio de verano, pasa el sol por este Pozo de la Luz. ¿O es casualidad o es algo planeado por el ser humano? Bueno, y seguimos con el lado un poco más científico, que existen tres tipos de cuevas. Para ponerlos en contexto, están las producidas por accidentes morfológicos, las volcánicas y las kársticas. Esta cueva es una cueva kárstica. Es una cavidad subterránea natural formada por la disolución de químicos de rocas solubles, como piedra caliza, dolomía, mármol o yeso. Por eso los geólogos dicen que este portal, que es muy perfecto, dice que se formó por los cimientos de estas rocas solubles. Y ahora empezamos a hablar de todas las expediciones que hicieron a esta cueva de los Tallos. El primero fue Juan Moritz, del que hablamos anteriormente, que fue un explorador argentino-húngaro, que en 1960 ingresó a esta cueva y fue el que vio la supuesta biblioteca dorada. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de una biblioteca tallada? Esta persona fue la que lo vio. Fue el único que lo vio porque nadie más volvió a ver esta biblioteca. Este Juan Moritz estaba interesado en la Sociedad Thule, que es un grupo ocultista alemán que tenía vínculos con diferentes organizaciones pseudocientíficas nazis. Y lo que creía el explorador era que los antiguos húngaros viajaron desde Europa del Este y llegaron a Sudamérica a través del Pacífico, utilizando el continente perdido de Lemuria. Podría ser algún próximo episodio de Lemuria, ¿no? Podríamos hablar de eso, la verdad. Pero bueno, ahora estamos con la cueva de los Tallos. La Sociedad de Thule fue un grupo ocultista alemán fundado en Múnich poco después de la Primera Guerra Mundial. Como sabemos, los nazis tenían una debilidad por el ocultismo,
por todas estas cosas medio conspiranoicas que a nosotros también nos gustan. Esta sociedad es notable principalmente por ser la organización que patrocinó el Partido Obrero Alemán, que más tarde se reorganizó por Hitler como el Partido Nacionalista Obrero Alemán. O sea que esta cueva tiene indígenas que la consideran sagrada, puertas talladas perfectas, una supuesta biblioteca de metal y hasta nazis metidos en la historia. Ya parece una película. Es tremenda, la verdad, esta cueva. Y también nos interesa a nosotros. Estamos todos metidos en la misma bolsa. Morix hizo un ensayo que se llama El origen americano de pueblos europeos. Sostiene que las lenguas indígenas de Sudamérica comparten palabras con el antiguo magiar, que sería como un idioma húngaro, ¿no? Claro, lo que dicen es que a Moritz se le hizo muy fácil venir a América y hablar con los indígenas porque comparten como la misma raíz entre el húngaro y lo que hablaban los indígenas. Por eso cuando vino a la cueva se le hizo tan fácil comunicarse con ellos. Y también afirma que una de las cavernas de la cueva contiene un escritorio de piedra pulida con grandes libros de oro. O sea, esto pertenece a la Biblioteca Dorada, que sería el último vestigio de esta antigua sociedad magiar. Y Morix describe los libros como si estuviesen escritos como los jeroglíficos. Son como jeroglíficos grabados. Y más tarde le asignaría la escritura como fenicia y cuneiforme. Bueno, acá ya hay un tema raro, a mí no me cierra mucho, que es durante este primer encuentro con la Biblioteca Dorada, supuestamente 4 extraterrestres le hablaron telepáticamente, felicitándolo por su ingenio al entrar en la caverna. Pero hay una explicación, ¿o no? Bueno, supuestamente también como que hay unos seres que viven debajo de la Tierra, que son seres más energéticos, y te tienen que dar como la bienvenida, te tienen que dar el ok para entrar. Entonces existe esta parte esotérica o espiritual, pero nosotros lo tomamos con pinzas, no estamos Sí. muy seguros de ese tema. Lo tomamos con pinzas. Capaz le hablaron extraterrestres, capaz eran estos seres medio etéreos que viven en las cuevas, o se golpeó la cabeza y no se sabe qué pasó. Pero lo que sí sabemos que pasó es que Juan Morix murió en unas circunstancias muy extrañas, nunca aclaradas. En 1991 dejó a Julio Goyen Aguado como heredero de toda su fortuna de tesoros arqueológicos. ¿Y qué pasó también con Julio? También por eso, a Julio le pasó lo mismo, murió en un accidente de tráfico al volcar a la madrugada con su camioneta en Mendoza, en San Rafael. Así que nada, también pasa eso, la gente fallece de formas extrañas. Este Julio no era un random, sino que él estuvo presente en la expedición de 1976, que vamos a hablar luego. Siguiendo con las expediciones, está la expedición mormona de 1968, donde un grupo de mormones llegó a creer que estas planchas metálicas que Morix afirmaba que estaban en la cueva eran las mismas planchas de oro que están descritas en el libro del profeta John Smith. Los mormones solicitaron la guía de Morix para la expedición, pero él nunca los llevó a la supuesta Biblioteca Dorada. Bueno, y hay una persona conocida que se llama Erich von Däniken, que escribió un libro en 1973 que se llama El oro de los dioses, donde afirma que Juan Moritz fue a la Cueva de los Tallos y que descubrió montículos de oro, esculturas inusuales y una biblioteca metálica. Yo no lo conocía a este Erich von Däniken, pero es uno de los nombres más importantes del mundo conspiranoico y de los antiguos astronautas, entre comillas. Y básicamente ayudó a popularizar la idea de que los extraterrestres visitaron civilizaciones antiguas. Von Däniken decía que estos objetos que contó Nacho se encontraban en túneles artificiales que eran creados por civilizaciones perdidas, como estos que explicamos, que vivían en la cueva, los pre-Shuar, eran ayudados por extraterrestres. Y ya lo había afirmado en un libro escrito en 1968 que se llama Carros de los Dioses, que los extraterrestres estaban involucrados en civilizaciones antiguas. Gracias a von Däniken, la Cueva de los Tallos se convirtió en el centro de un mito popular. Él afirma que estos túneles artificiales gigantes fueron construidos por civilizaciones desconocidas ayudadas por extraterrestres. Y ahora vamos con el broche de oro, con la expedición más esperada, con el personaje más esperado también. La expedición de 1976,
Como resultado de todas estas afirmaciones publicadas en el libro de von Däniken, Stan Hall, un arqueólogo aficionado de Escocia, organizó una investigación en la Cueva de los Tallos, una de las exploraciones de cuevas más grandes y costosas que jamás se haya realizado. Y la exploración involucró a más de 100 personas, incluyendo expertos en diversos campos, personal militar británico y ecuatoriano, un equipo de filmación y El ex astronauta estadounidense Neil Armstrong. Y cuando le preguntaron a nuestro amigo Neil en su regreso a Quito qué fue más emocionante, si explorar la Luna o la Cueva de los Tallos, él respondió: es difícil comparar, pero en ambos casos uno siente que va a zonas desconocidas y se aprenden nuevas cosas. En esto último son experiencias similares. ¿Qué hacía Neil Armstrong ahí? Deja de mentir, Rarísimo. Neil. Deja de mentir. Esta expedición fue financiada por el gobierno de Ecuador y de Reino Unido. Como dijo Nacho anteriormente, esto es justamente lo que Morix no quería que sucediera, porque él sabía que si los gobiernos se metían en esta cueva, lo más probable es que toda esta evidencia que él encontró de la biblioteca metálica se lo roban. Y entonces las descripciones que le había dado Moritz a estas personas parecían incorrectas, como que en verdad fueron a una cueva equivocada y no fueron a la Cueva de los Tallos y a encontrar la biblioteca metálica que sí había encontrado él. Hall, quien estaba liderando esta expedición, nunca afirma haber visto la Biblioteca Dorada, pero sin embargo repite las afirmaciones de que hay planchas de oro en las cuevas de los Tallos. Él declara en una entrevista con Alex Chionetti: no solo creo con todo mi corazón que existe, sino que, más allá de ser un tesoro único, creo que es un capítulo de la historia de Sudamérica. Afirma creer que, a pesar de admitir que nunca ha visto la biblioteca, existen 2 bibliotecas que albergan miles de libros de oro. Pero bueno, volvemos a lo mismo. No hay pruebas de que exista esta biblioteca. Ahora comenzamos con las expediciones más actuales. De 2006 y 2009, Chionetti realizó una serie de expediciones, llegó a las profundidades de la cueva principal después de varios meses de idas y venidas a través de la jungla. La verdad que no, en estas expediciones no son tan jugosas como las últimas, pero descubrió figuras de animales a lo largo de los ríos subterráneos en el sistema de las cuevas y volvió a posicionar a la Cueva de los Tallos en el mapa cuando actuó como un productor consultor para la serie Ancient Aliens. Y para sumar un dato de color, también la Cueva de los Tallos aparece en un episodio de una temporada que se llama Expedition Unknown, en el cual fueron unos exploradores junto con Eileen Hall, que es la hija de Stan Hall, que estuvimos hablando de él en una expedición anterior, en el cual se dirigen a Ecuador para explorar las profundidades de esta caverna. Ya con estas últimas expediciones llegamos al cierre, llegamos al final de este episodio. La Cueva de los Tallos sigue siendo un gran enigma sin resolver, no está explorada en su totalidad, no sabemos dónde están estas bibliotecas, si existen, si no, pero bueno, acá es donde entra nuestra subjetividad y cada uno puede sacar sus propias conclusiones, como acá mi compañero. Capaz el mayor misterio no está en el cielo, como vimos en el primer episodio, sino debajo nuestro.